Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Son las 7 en punto y como todos los jueves le damos la más cordial bienvenida a nuestra noche de letras, café literarios, que todos los jueves se transmite de 7 a 8 de la noche aquí por nuestro canal Planeta 2013. Esta noche tenemos un programa entretenido como todos, pero antes quiero comentarles. Dice muchas personas que los tiempos pasados siempre fueron mejores, y yo no sé si esto sea cierto o falso, pero de lo que sí estoy seguro es, como dice el filósofo español Ortega y Gasset, pues que todo depende de las circunstancias. En este mundo dialéctico, la luna que todos vemos en las noches despejadas, siempre vemos su parte brillante, hay una parte que conocemos, pero también hay una parte oscura que desconocemos, y no por eso deja de ser luna, finalmente es la misma luna. Mi abuela, que también era una filósofa, aunque mucho más pragmática, decía que los tiempos pasados dependen de cómo nos fue en la feria. Y esto es cierto porque finalmente todo depende de la circunstancia. No tiene caso entrar a esta discusión bizantina, barroco, abigarrada, porque todos sabemos que el pasado tiene sus pros y sus contras. Sin embargo, a mí me encanta mucho la frase de que todos los tiempos pasados fueron mejores, porque nos ayuda muchísimo para iniciar cualquier escritura que tengamos. La propuesta inicial, en la cual voy a insistir todo el tiempo, es que lo que tenemos que hacer es escribir nuestra historia personal. Si después llegamos a crear literatura, bueno, pues mejor para todos, pero el objetivo principal es que empecemos a escribir. Y precisamente me gusta la frase porque en el pasado es donde encontramos prácticamente todo. Me gusta la frase porque el pasado es lo único que existe. Cuando yo me refiero al presente, apenas digo la palabra presente y en ese momento en automático se convierte en algo histórico. Empezamos a hablar ya del pasado. Y pues obviamente el futuro, a menos que tenga una bola de cristal, no lo conozco. Así es que los invito mucho a que consideremos siempre el pasado, porque en el pasado es donde vamos a encontrar nuestra inspiración para empezar a escribir. Les quiero poner algunos ejemplos. Si ustedes recuerdan, anteriormente para tomar una fotografía era necesario hacer todo un proceso. Ese proceso iniciaba desde que adquiríamos una simple cámara fotográfica. Había de muchos precios, de muchas marcas, había algunas muy sencillas. Pero una vez que teníamos esa cámara, teníamos que acudir a la tienda fotográfica a comprar un rollo. Ese rollo, pues, podíamos escoger, dependiendo de nuestra economía, si era de 12, de 24, de 36 fotografías. Y bueno, una vez que teníamos ya el rollo puesto en la cámara, que a veces tenía su chiste saberlo ponerlo, porque si no así lográbamos que monara perfectamente bien en los engranes, a veces la película no corría, y después de la fiesta nos damos cuenta que el rollo permanecía en el lugar de siempre. Bueno, una vez que teníamos una cámara y ya habíamos dispuesto de un rollo fotográfico, teníamos que pedirle siempre al tío José, que le gustaba tomar fotografías, que fuera él el encargado de reunir a las parejas, a la familia, colocarlos en determinada posición, y una vez que estaban casi listos, pedirles que sonrieran, que congelaran la sonrisa, permanecieran durante un par de segundos sonriendo, y después tomaba la foto. Una vez que tomaba la foto, bueno, pues había que esperar un par de días porque se requería de todo un proceso para el revelado. Y una vez que tenemos el revelado en nuestras manos con las fotografías ya impresas, pues venía el problema, ¿no? Nos faltaba la tía María, que siempre le molestaba ver cómo salían las fotos, porque salía despeinada, no habíamos tomado el mejor ángulo, se veía muy gorda, o la luz no le favorecía. Bueno, este pasado inmediato que muchos de nosotros recordamos, es
puede ser una gran inspiración para que nosotros iniciemos nuestra narrativa. Esta narración, simplemente cuando buscamos en nuestro baúl, en nuestro cajón de recuerdos, y sacamos esa fotografía en donde estamos toda la familia celebrando algún aniversario, un cumpleaños, o la fiesta de Navidad, o la cena de Año Nuevo, puede ser un gran disparador para que empecemos a escribir. Otra de ellas, si ustedes recuerdan, ahora los que todavía son no muy grandes, recordarán un papelito que siempre fue muy importante y nos causaba revuelo cuando llegaba, que era el telegrama. Un telegrama que generalmente nos traía buenas noticias, regulares noticias o malas noticias. Pero ese telegrama era muy importante. Ahora lo hemos sustituido con el chat, y el chat nos hace llegar la información de una manera prácticamente instantánea. Pero anteriormente, y no hace mucho, estoy hablando de un par de décadas, el recibir un telegrama era muy importante. Yo recuerdo haber recibido la aceptación para ingresar a la universidad mediante un telegrama. Ese telegrama nos hablaba a veces de que el tío Toño había decidido venir a celebrar la Navidad con nosotros desde Tijuana, Guadalajara, donde él viviera. A través de un telegrama nos enterábamos de la enfermedad de alguna tía lejana, y ojalá nos hubieran llegado muchos telegramas donde nos dijeran que el bisabuelo o el tatarabuelo nos había heredado una de las haciendas más grandes del país. Pero lo importante es que ese telegrama, que muchos de nosotros recibimos, puede convertirse en ese disparador para que nosotros iniciemos precisamente nuestra historia personal contando lo que venía en ese telegrama. Simplemente, es decir, estábamos muy tranquilos celebrando el cumpleaños de fulanito de tal, cuando de repente alguien tocó la puerta, que era el cartero, quien nos traía un telegrama. Y el telegrama decía tal, ¿no? Y a partir de ese telegrama podemos iniciar nuestra historia. Otra de las cosas que realmente nos ocurrían y que quiero comentarles es el hecho de enviar una carta. Si ustedes recuerdan, enviar una carta, como hablar por teléfono, implicaba todo un acontecimiento. Hablar por teléfono significaba, cuando no todos teníamos una línea privada en casa, teníamos que acudir a una caseta telefónica en donde teníamos que depositar un 20 para que nos diera, creo que 3 o 5 minutos de llamada, y era cuando podíamos hacer contacto con algún amigo, con algún familiar o con la novia. Esas casetas que prácticamente ya no existen, había algunas que nos permitían protegernos de la lluvia, del frío, y a veces teníamos que esperar a que alguien la desocupara. Si teníamos la suerte de que estuviera desocupada, llegábamos, hablábamos y todo se solucionaba. Pero si nos encontrábamos con alguien que hablara mucho, bueno, pues había que estar esperando ahí a que se desocupara. Esas casetas telefónicas tienen su historia, y podemos también iniciar nuestra historia hablando de una de esas casetas. ¿Qué pasaba cuando teníamos la urgencia de buscar a la novia e invitarla al baile antes de que nos ganara el amigo, y estábamos desesperados porque la señora que estaba ocupando el teléfono no colgaba? Bueno, pues es una manera de arrancar nuestra historia. Se me ocurre, por ejemplo, hablar también de las famosas cartas. Las cartas implicaban, bueno, tener que tener un papel a la mano, tener que tener sobres, tener que ir al correo, conseguir los famosos timbres, escribirla, enviarla y estar esperando a una respuesta, siempre con esta angustia por saber si la carta había llegado a su destino en primer lugar, si la carta había sido leída y si esperábamos una posible respuesta. Esto que les cuento son solamente algunas pequeñas ideas de cómo poder empezar a platicar. Tenemos una entrevista que quiero presentarles hoy de una persona que ya empezó a escribir. Es una mujer, ama de casa, madre de familia,
Y bueno, y simplemente avisarles que para la próxima ocasión voy a tratar el tema de la crónica y mencionarles algunas crónicas importantes. Entre ellas está, por ejemplo, la crónica de Nicam Motogua, una crónica que nos refiere las apariciones marianas en su advocación de Guadalupe y nos narra estas apariciones que tuvo en el cerro de Tepeyac. También les voy a contar la crónica de los chorrocientos mil días del barrio de Tepito, escrita por Armando Ramírez, un autor que se ha convertido en el cronista de Tepito. También les voy a hablar de historias de vivos y muertos, unas historias muy interesantes que nos presenta Artemio del Valle Arizpe, otro de los cronistas de la Ciudad de México, y también les voy a hablar de Caramelo, una novela de Sandra Cisneros, una escritora norteamericana, representante de la literatura chicana del momento, donde nos narra de una manera cronológica todo el viaje que hacen de la ciudad de Chicago a la Ciudad de México. Todos los años hacían ese viaje y es muy interesante cómo narra toda esta historia personal y de familia. Bien, vamos a seguir transmitiendo. Les voy a presentar una entrevista que hicimos con una mujer que se ha decidido a escribir y vamos a ver qué les parece. Nos gustaría que nos hicieran algunos comentarios a los correos que aparecen siempre al final del programa. Vamos a ver la entrevista. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a su programa Noche de Letras, que esta vez lo hemos bautizado de esa manera y sigue siendo nuestro famoso café literario. En esta ocasión tenemos una invitada, una escritora novel, Ana Eskenazi, quien nos va a platicar acerca de cuál ha sido su experiencia sobre esta iniciativa, este programa, para que la gente empiece a escribir sus historias personales. Déjenme presentarles a Ana Eskenazi. Anita, bienvenida a nuestro programa Noche de Letras. Qué bueno que aceptaste esta invitación. Y te tengo un par de preguntas, sobre todo para que orientes al público que nos está escuchando y a quienes les he hecho la propuesta de que escriban una historia personal. Tú empezaste ya tu propia historia y quisiera que nos platicaras. Después de escuchar algunas sugerencias para escribir tu historia personal, finalmente te has decidido a dar el primer paso. Hasta donde tengo conocimiento ya tienes escritas más de 100 cuartillas. Así es. La pregunta que te quiero hacer es, ¿ha sido fácil escribir estas primeras 100 cuartillas? De ninguna manera, no ha sido fácil. ¿Cuál consideras que ha sido el principal obstáculo que te impide empezar a escribir? Bueno, realmente lo primero que escribí es eso, empezar es lo difícil. Pero una vez que tú decides que vas a empezar a escribir, me parece que es ya mucho más fácil poder soltarte, poder decir, voy a escribir, voy a decir realmente lo que me interesa, quiero plasmar ciertas cosas de mi vida o de otras vidas y básicamente es lo que me interesó. De acuerdo. De todas las historias que seguramente rondan por tu mente, que deben ser pues todas las que has logrado ir acumulando en toda tu vida, hay un tema muy en especial que tú seleccionaste. Mi pregunta es, ¿cuál es la razón para haber seleccionado el tema que escogiste? Mira, yo escogí ese tema porque de alguna manera yo hice una promesa a mi mamá, porque mi mamá fue la inspiración de estos escritos, porque su vida me parecía muy intensa, me parece que fue muy intensa, entonces yo lo que quería era, por así decirlo, rendirle un homenaje, un tributo a una mujer que hizo muchas cosas, que trabajó mucho, y yo creo que todos pensamos lo mismo de nuestras madres, pero pues yo quise hacer
a pesar de que es muy difícil poder hablar de la vida de otro, porque no es mi historia personal. O sea, lo que estás escribiendo es la historia de tu madre. Así es. Estoy tratando de que sea narrada por mi mamá, pero pues obviamente estoy narrándola yo, entonces es un poquito más difícil por eso. ¿Crees que esta sustitución de narradores, en donde no eres tú la narradora principal, sino estás utilizando la voz de tu madre para que ella misma cuente la historia, ¿crees que esto pudiera afectar en un momento dado la credibilidad de la historia? ¿O qué tan segura crees que pudiera ser real, que pudiera transmitir el sentimiento, lo que pensaba tu mamá, etcétera? Mira, es una pregunta muy interesante porque estoy segura que es según mi apreciación de todo lo que pasó. Entonces, lo que yo traté de hacer es ponerme en el lugar de ella, pero estoy hablando con mis propias palabras, no es ella la que está hablando. Entonces, es una historia que yo estoy prácticamente inventando, porque a pesar de poder platicar con ella en infinidad de ocasiones, resulta ser que la historia la estoy inventando. Yo la estoy escribiendo, reescribiendo, y esa, según mi parecer, no el de ella. Me parece que escogí un tema muy difícil porque no es mi historia. Es como yo interpreto la historia de una tercera persona. De acuerdo. ¿Tienes pensado quiénes pudieran ser tus posibles lectores, o hay alguien en especial a quien esté dirigida esta historia personal que has decidido contar? Mira, realmente también me parece muy buena pregunta. Tengo muchas hermanas y me interesa mucho que la lean ellas. Es muy curioso porque en un detalle de familia, cada quien ve la realidad de una manera diferente. Entonces me gustaría mucho que la leyeran ellas, porque me darían su opinión con respecto a lo que estoy platicando. Me imagino que cada una lo va a ver diferente. A lo mejor recibo muchos reclamos o muchas correcciones, pero bueno, esa es mi manera de pensar con respecto a lo que vivimos. Es la historia de mi mamá, pero al final de cuentas es la mía también. Y también la de mis hermanas. Hubo una parte en la que escribí el nacimiento de cada una de ellas. Obviamente yo no estaba presente, pero me gustó mucho esa parte. Escribí esa parte, me encantó porque me puse en el lugar de mi mamá, pero también me puse en el lugar de madre. A la hora que yo pude también dar a luz a mi hija, pues qué te digo, escribí muchas cosas quizás fantasiosas, como un eclipse que venía y que iluminaba la vida de una de las hijas de mi mamá. Y entonces era como un poquito mágico, un poco lo que me gusta hacer, de vivir, de ver la vida un poquito fuera de la realidad. Finalmente, tu ídolo García Márquez está influyendo también en esta narración que haces de una historia personal. Y te quería preguntar si vale la pena afrontar una de estas probables rectificaciones a cambio de que se olvide todo, de que nadie conozca la historia. Yo siempre he pensado que no importa si a alguien le parece duro lo que uno escribe o le parece inconveniente, porque finalmente, si no es la verdad, cosa que nadie sabe exactamente con precisión cuál es la verdad, al menos es la verdad que tú conoces o la verdad que tú estás inventando o estás sugiriendo o estás creando. La pregunta muy concreta es, ¿vale la pena dejar que alguna hermana, algún hermano se moleste a cambio de que la historia se conozca? Pero por supuesto, o sea, se puede enojar quien quiera, no es importante. Está citando a Gabriel García Márquez y me parece un honor muy grande que estemos hablando de él en este momento, y en relación a lo que escriba, ni remotamente puedo escribir
como él, pero claro que sí, yo sé que me imaginé muchas cosas que a mí me gustan, que no son reales, no me interesa de ninguna manera si se enojan o si les parece o si fue real o no. Te estoy platicando que yo creo que estoy inventando muchas cosas. Mira, hubo un detalle por ahí que me encantó escribirlo, porque había un tío incómodo, un tío que no sabía yo qué hacer con él, y de repente alguien me dijo, fue una hermana, mátalo. Entonces me encantó y salí del problema así. Entonces yo no sé si a lo mejor en el fondo quería que no hubiera existido, no lo sé, pero me sentí muy libre de hacer lo que a veces en la vida cotidiana no puedes hacer, ser tan libre. En ese comentario que haces recuerdo mucho la anécdota que se comenta de García Márquez cuando no sabía qué hacer con Remedios la Bella, y se cuenta que estando en un café observaba a través de los ventanales una azotea donde alguien estaba tendiendo las sábanas o la ropa o algo por el estilo, y se cuenta que en ese momento fue cuando se le ocurrió darle una salida a Remedios la Bella, haciéndola ascender al cielo, ¿no? Entonces yo creo que esta idea también de este tío incómodo, que probablemente no requeríamos que apareciera en tu historia personal, pues no es mala idea hacerlo desaparecer. Finalmente no cometes ningún pecado, ni alteras ninguna ley, dentro del aspecto literario, todo se vale, y creo que este es un buen ejemplo. Finalmente, Ana, lo que me gustaría preguntarte, sobre todo pensando en las personas que nos escuchan, es ¿cuál es tu experiencia al momento de estar escribiendo? ¿Qué es lo que sientes? ¿A qué horas te escribes? ¿Cómo escribes? ¿Escribes a mano? ¿Tienes una computadora? ¿Tomas notas? ¿Escribes en la mañana, en la tarde o en la noche? ¿Esperas a que llegue tu marido para escribir o esperas a que él se duerma? ¿Qué es lo que le recomiendas a las personas que nos escuchan para que se animen desde este momento a empezar a escribir su historia personal? Tener a la mano siempre un cuaderno, mi cuaderno que me acompaña todo el tiempo, porque de repente se me vienen ideas a la cabeza y quiero que no se me olvide lo que estaba pensando. Es lo que yo recomiendo mucho, que tengan a la mano con qué escribir. Una vez que tengo la idea ya establecida, ya la anoté y ya la maduré, porque la sigues pensando. O sea, el hecho es que estás pensando todo el tiempo en eso, aunque estés ocupado en otras cosas. Yo lo que recomiendo es, sobre todo decisión, por más que sea doloroso, a veces es doloroso, abordar temas del pasado, abordar temas pues que a veces no son tan cómodos ni tan hermosos, pero es necesario también sacarlos, es necesario plasmarlos, y yo lo que les recomiendo mucho es que hagan el intento. Es una gran manera pues de vivir. Bueno, pues Anita, muchas gracias por tus comentarios. Yo creo que pueden ser de ayuda para muchas de las personas que nos están escuchando, especialmente este tipo de sugerencias de cómo empezar a escribir, cuándo empezar a hacerlo. Creo que lo más importante es empezar, y bueno, nos has demostrado que esto es realmente cuestión de decisión. Gracias, Anita, esperamos que nos visites en otra ocasión. Y bueno, vamos a hacer un corte para pasar a nuestra siguiente sección. Por favor, no se vayan. Gracias.